Bueno, bienvenidos todos. Hemos estado trabajando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Nos narran allí una historia de un personaje llamado Mefiboset, que este Mefiboset era hijo de Jonathan, el mejor amigo del rey David. Se amaban con un amor muy puro y muy sincero y muy noble entre hermanos. Jonathan era hijo del rey Saúl. Cuenta el libro de 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4 que cuando muere el rey Saúl, matan a sus tres hijos, incluyendo a Jonathan. La nodriza tomó eh, de los brazos al hijo de Jonathan, Mefiboset, y para cubrirlo, protegerlo, para que no lo mataran, salió corriendo con él y se le cayó y fue lisiado de sus pies este bebé. Y aquí ya en 2 de Samuel capítulo 9, mire lo que dice la escritura. Vamos a retomar de ahí para seguir nuestra prédica. Ya hoy es la quinta entrega, ¿sí? Creo que es quinta. La quinta porque ya llevamos un mes con el mensaje. ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes puedan entrar a nuestra página www.casadoraciontorrefuerte.com, de nuestra página y a la vez en nuestra emisora. Ahí ustedes pueden escuchar música que alaba al Señor Jesucristo, muy linda, selecta para el Señor Jesús y para nosotros, 24/7, sin comerciales. Ustedes pueden escuchar ahí música en su casa, online, sin interrupción. Claro, si paga sus datos, ¿no? Si tienen wifi. Ahí encuentran las prédicas también. Ahí usted puede escuchar las prédicas y si las quiere ver, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que usted coloca en YouTube Casa de Oración Torrefuerte Dubai, y ahí también están todas estas prédicas para que ustedes se pongan al día y escuchen el mensaje desde la primera prédica hasta el día de hoy con base en este tema que se llama En la mesa con el Señor Jesús. En la mesa con el Señor Jesús. Entonces, miren lo que dice aquí en segunda de Samuel. Vámonos al libro de segunda de Samuel 9. Leemos para que las personas que están aquí hoy entiendan de qué estamos hablando. Y seguimos. Ha pasado el tiempo, ya pasó, según lo que vamos a leer ahora acá, porque allá en segunda de Samuel 4:4 nos hablan del Mefiboset cuando era niño y que se le cayó a la nodriza y se le lesionaron sus pies. Ya aquí en 2 de Samuel 9 ha pasado muchos años porque la escritura me va a mostrar que Mefiboset ya tiene un hijo. ¿Listo? 2 de Samuel capítulo 9, 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Ya sabemos que Jonathan es el hijo del rey Saúl, que fue muerto. Los tres hijos de él y el rey, incluyendo Jonathan. 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó,
¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Notemos que la escritura me está haciendo énfasis dos, tres veces me dice que Mefiboset estaba lisiado de sus pies. ¿Por qué? Porque me está llevando a un mensaje muy espiritual. Les decía al comienzo de este mensaje, está lisiado de los pies, está haciendo denotación en el día de hoy. Nosotros que estamos buscando llegar a sentarnos a la mesa con el Rey de Reyes, su nombre es el Señor Jesús, porque esa es nuestra meta final, ese es eso a donde nosotros estamos apuntando, la vida eterna, ¿verdad? Pero nos va a ser muy difícil si nosotros seguimos lisiados en nuestro corazón. Estamos con un corazón paralítico, lleno de pecado, lleno de rabia, lleno de ira, lleno de contiendas, lleno de celos, lleno de amargura, corazones lisiados llenos de fornicación, de adulterio, de pornografía, de alcohol, de drogas, de todo eso que no me deja avanzar. Es una manera espiritual de decir que está lisiado de los pies. ¿Por qué Mefiboset? Es clave lo que leímos aquí arriba cuando el rey David ve que se acerca a Mefiboset y le dice, no tengas temor, porque quizás Mefiboset tenía en su mente que antes de que el rey David montara como rey para suceder a su abuelo fue muerto a espada. De hecho, los amalecitas le quitaron la cabeza al rey Saúl. Mataron a sus hijos a espada. Por eso esta empleada trató de salir corriendo para proteger a este niño y se le cayó y quedó lisiado de los pies. Cuando el rey David le dice no tengas temor, es probable que Mefiboset tenía miedo del rey David, porque quizás por un mensaje mal infundado le hayan echado la culpa al rey David, que por eso murió su papá, sus abuelos, sus tíos.
Por eso él estaba lesionado, por eso tenían que huir, porque por estar huyendo de David, para que no lo mataran, se fue lisiado de sus pies. David le dice, no temas. Y vemos aquí que cuando David pregunta por él, Mefiboset le dice, aquí estoy, soy tu siervo. Hubo humildad, hubo perdón, hubo confianza. Mefiboset no se quedó en el pasado como muchas veces estamos haciendo hoy día nosotros. Eso es lo que está arrojando todo este mensaje de este mes. Que nosotros estamos atrás estancados todavía pensando en lo que me hicieron, en el dolor que me causó. Y entonces eso genera amargura y la amargura genera odio, la amargura genera conflicto y la amargura genera que usted esté infeliz, que usted no avance. ¿Y qué hace? Te cega, te cierra el corazón, te lo convierte en un corazón de piedra y haces que tú no perdones. Y la escritura es bien clara, bien transparente. La escritura dice que si tú no perdonas, arriba no te van a perdonar. ¿Cierto? Hay cosas que hay que perdonar y uno seguir adelante. Hay cosas que uno perdona y sigue al lado. ¿Sí? Porque uno, por algo que me hayan hecho, yo perdono y sigo, ¿verdad? Que eso es lo más importante de cualquier ofensa que nos hagan. Vea Mefiboset. Mefiboset quizás vino con ese temor, pero él no vino a reprocharle nada ni le escupió en la cara todo. Le dijo, es que usted mandó matar a mi papá, es que por culpa suya yo tengo en mis pies así y me arrastré por mucho tiempo, caminé muy mal toda mi vida fue un fracaso por culpa suya. No, le dijo, aquí estoy, soy tu siervo. Qué hermoso, porque así el Señor nos enseñó. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos de Jesús empezaban a pelear, que quién era el mayor de todos, el Señor Jesús dijo, nos mostró quién es el primero en el reino de los cielos. Ojo, escúchenme bien. El Señor Jesús nos enseñó quién de todos los que estamos aquí escuchando este mensaje de salvación es el primero. Y él le dijo a sus discípulos, ¿ustedes quieren ser el primero en el reino de los cielos? Entonces, si ustedes quieren ser los primeros en el reino de los cielos, o el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, se tiene que hacer de última en la fila, pero de último, y ojo, y servirle a todos los que están por delante de usted. Y así dijo el Señor Jesús. Por eso los postreros serán los primeros. Porque aquel que se humilla será exaltado. Pero aquel que se ensalza será humillado y no entrará al reino de los cielos. Entonces, si ustedes o nosotros pretendemos llegar a sentarnos a la mesa del Señor Jesús, la consigna es hacernos atrás y servirle a todos. Mefiboset vino y dejó toda su carga atrás, todo su pasado, y le dijo al rey, heme aquí, soy tu siervo. O sea, le dijo, yo vengo a servirle. ¿Qué ganó con eso? El rey David le devolvió todas las tierras, todas las riquezas de su abuelo rey Saúl y las de su papá Jonathan. Y fuera de eso, benefició a toda la familia, benefició a su hijo Micaía, benefició a los siervos que le sirven a él también. Muchas personas se beneficiaron de haber dejado ese pasado atrás para seguir adelante y se sentó en la mesa con el rey. Aquí dice la escritura claramente, dijo el rey, comerá Mefiboset a mi mesa como uno de los hijos del rey todos los días.
Entonces, ese es un resumen pequeño de lo que hemos venido trabajando y vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar con este mensaje. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Entonces vamos a hacer esa aplicación espiritual de esa historia que vimos en 2 de Samuel, capítulo 9, donde el rey David hizo misericordia de Dios a uno de los descendientes del rey Saúl, especialmente a otro descendiente de su hijo Jonatán, de su mejor amigo, papá de Mefiboset. Entonces, no pierdan en su corazón, en su mente, el hilo conductor de este mensaje y llevémoslo a todas estas citas que el Señor nos quiere mostrar hoy, para que nosotros también podamos sentarnos un día a la mesa con el Señor Jesús. Dice la escritura, ¿quién me hace el favor y me lee Gálatas 5:1? Que me gusta que participen, para que no se me duerman por allá en el Amén, laurel. pastor. Mi amado Giovanni, Gálatas capítulo 5. Dice la palabra del Señor. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Amén. Aquí nos está recordando la escritura claramente que el Señor Jesucristo nos ha liberado para vivir verdaderamente libres. Cuando nosotros empezamos a entender ese sacrificio que Él hizo en ese madero por todos nosotros, es para que usted salga, para que nosotros salgamos de ese pecado que nos asedia, ese pecado que mora en nosotros, para que nosotros ya no vivamos esclavos de eso. Porque cuando usted vive esclavo de ese pecado, pues sencillamente no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Vamos a hacer esos lisiados de los pies. Y el Señor nos dice que dejemos atrás todo ese pasado de la esclavitud. ¿Cierto? Nos está llamando a dejar atrás cualquier forma de esclavitud. Cualquier forma de esclavitud, ya sea de pecado, la culpa o las tradiciones que nos atan, que nos llevan, ¿cierto? Aquí la palabra nos está animando a avanzar con confianza porque el Señor Jesucristo nos liberó de eso. Entendámoslo espiritualmente, entendámoslo, entendámoslo. Yo quiero que ustedes eh, puedan captar el mensaje de salvación tan grande que el Señor hizo en ese madero. Cuando nosotros alcanzamos a entender que la sangre que me cubre a mí es para limpiar mis pecados, sí y solo sí yo entiendo que el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso que se hizo carne, entregó su vida y derramó toda su sangre por usted y por mí, para que los pecados de toda la humanidad cayeran sobre Él. Entonces, en la medida que usted crea en ese sacrificio, esa sangre que fue derramada en ese tiempo, lo va a limpiar a usted. Solo para eso sirve la sangre de Cristo. No se deje engañar de ningún predicador, con lo que sea, pastor, como se haga llamar, que la sangre de Cristo es para cubrir negocios, para cubrir tu casa, que la sangre de Cristo es para cubrir la tienda. Cubre con una oración con la sangre de Cristo a tu esposo para que limpie el espíritu de borrachera. Todo eso suena a brujería, todo eso suena a chamanismo. Es espiritual la situación. La sangre del Señor Jesús te va a limpiar si tú te arrepientes de tus pecados, si tú perdonas y continúas en el caminar siguiendo los pasos que el Señor Jesucristo nos dejó marcados. Por eso la escritura dice allá en Tito, si no estoy mal, si es en Tito, en Primera de Juan, creo que Primera de Juan capítulo
2, versículo 6 dice, el que dice que está en Cristo Jesús, debe y tiene que caminar como el Señor Jesús anduvo. Y el Señor Jesús caminó sin pecado. Siendo hombre, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces, mis amados, estamos llamados, pues, dice la Escritura, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya estamos libres de esa carga, de ese yugo, y seguimos trayendo todas esas cosas. Seguimos pegados a ese pasado trayendo amargura. Ya pasó. El Señor dice, ¿para qué te preocupas por lo de ayer si ya pasó? ¿Por qué te preocupas por mañana si no ha llegado? Hoy, hoy, tienes que vivir hoy. Cada día confiando en el Señor. Por eso la Escritura, cuando tú te acostumbras a vivir el hoy, estás confiado en la Escritura cuando el Señor dice que la manera con la que nosotros debemos orar siempre es, Señor, pedirle al Señor Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uy, señores, el pan que usted me dio la semana pasada no me lo comí, me lo puede dar en un calentado. No, en las escrituras no hay calentados. Señor, ¿será que me puede hacer un advance? Aquí no hay adelantos. Regáleme pan para mañana, para pasado mañana. No. El Señor nos prueba si nosotros creemos en Él, si confiamos verdaderamente en Él. Por eso la Escritura dice que le pidamos, Señor, el pan nuestro de cada día, cada día por día, dámelo hoy. ¿Se acuerda que Él por eso, allá cuando los probó en el desierto, les mandaba pan que caía del cielo? ¿Se acuerdan? Maná. Y el Señor les dijo que no guardaran. No guardaran porque si lo guardaban, se agusanaba, se podría esa comida porque era literalmente pan que caía del cielo, el maná. Y había gente que guardaba y eso es tentar al Señor, eso es desobedecer al Señor y obviamente guardaba y se les podría. Aún sabiendo que la Escritura dice que trayendo la conversión del día, les daba como 3,5 kilos a cada persona de ese maná por día. O sea que si en una familia habían 5 o 4 personas, estamos hablando de 14 kilos de comida suficiente para el día. Pero no, la gente guardaba por si mañana no había, sabiendo que el Señor les dijo que no lo guardaran. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que al otro día también les iba a dar porque Él lo prometió. Así que hoy en Gálatas me está diciendo que nosotros estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si usted no cree que usted es libre de ese pecado, es porque usted sigue aferrado a ese pecado. Es porque usted sigue atrás en ese pasado. Sigue con sus pies lisiados, con ese corazón lisiado. Y en ese mismo instante, cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, de seguro no vamos a estar preparados para sentarnos en la mesa con Él. Podríamos quedar por fuera, porque seguimos en en esa esclavitud. Todavía seguimos en la esclavitud. Todavía seguimos en Egipto. La palabra Egipto espiritualmente se traduce como el pecado. Por eso cuando los israelitas renegaban contra el Señor allá en el desierto, añoraban volver a Egipto porque allá los esclavizaban, los trataban mal, pero les daban comida. Porque ellos en el desierto pedían comida y no había, pedían agua y no había, y empezaban a renegar porque no confiaban en la libertad que el Señor les dio. Y querían volver a Egipto. Y eso significa volver atrás al pecado, volver a la esclavitud. Y el Señor nos está diciendo que dejemos atrás la esclavitud, no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo es un
palo encima con eso toda la vida, con esos pecados. Déjenselo al Señor, dejémoselo al Señor Jesús para que nos podamos sentar en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a Hebreos 13:5. Vamos a mirar qué nos dice el Señor Jesucristo en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y leemos eso y nos embalantonamos y nos llenamos de fuerza y sí, mi Señor, y llegó la prueba y el problema y ¡pum! Nos olvidamos de todo esto y nos empezamos a angustiar. Empezamos a sentir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora qué digo? Y entonces nos empezamos a preocupar sabiendo que el Señor nos está hablando. Esta es la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa palabra que se hizo carne, su nombre es Jesús. Dice claramente que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, mire, el Señor Jesucristo es nuestro ayudador. No temamos. No temamos lo que nos pueda hacer un hombre. Mire que la Escritura dice que no le temamos al que te puede matar el cuerpo. ¿Cierto? Busquemos esa cita, pero tengan un dedito ahí puesto en Hebreos porque en Hebreos, voy a seguir leyendo aquí, ya que está ahí a la mano, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el único que te puede matar el alma y mandarte también con el cuerpo y el alma al infierno? ¿Quién es? ¿Quién me puede decir levante ahí? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Satanás. No, El Señor Jesucristo nuestro Jesucristo. Señor. el Señor Perdón. Jesucristo es el único que tiene la potestad de mandarte al infierno. Satanás no tiene poder para eso. Mire, entienda siempre. Perdón, pastor. Tranquila, mi amor, no se preocupe. Satanás es un pobre diablo. Él no puede hacer nada sino el consentimiento de nuestro Señor Jesucristo. El único que salva y puede condenar es el Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cierto? Cualquiera te puede matar. Cualquiera, el cuerpo. De hecho, si un día el Señor lo decide así, pasó una persona y te atropelló en el carro y te has muerto. Te mató cualquiera. Pero si estás en Cristo Jesús, vas a llegar a sentarte a la mesa con Él. Vamos a estar, el día que venga el Señor Jesús, vas a ser resucitado para vida eterna porque moriste creyendo en Cristo. Porque morir en Cristo es ganancia. ¿Cierto? Pero si pasa el mismo tipo y te atropella y no estás en Cristo, no estás obedeciendo, no le estás creyendo, pues cuando venga Cristo, no vas a pasar el examen. Vas a sufrir la segunda muerte que habla la Escritura. Entonces claramente dice aquí que no le tengamos temor a nadie, sino al Señor. Porque Él es el único que me puede mandar para el infierno o me puede llevar al cielo si yo lo obedezco. Por eso ahí en Hebreos 13, tengo que creer que podamos decir confiadamente, dice ahí el Señor Jesús, Hebreos 13:6, de manera que ustedes y yo podamos decir confiadamente,
El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mefiboset se presentó allá. Quizás tenía temor, pero se presentó porque a él, el único que podía temerle es al Señor Jesús. Y por eso David le dijo, no temas. David ya el Señor le había puesto en su corazón que hiciera misericordia a un familiar. Ya el Señor estaba cumpliendo su palabra ahí cuando el rey David le dijo, no temas. Y Mefiboset no temió y se sentó a la mesa con el rey. Todos los días. Amén. ¿Estamos bien claros hasta ahí? ¿Quién dice amén? Entonces están muy callados mis. Amén, pastor, ya me quedó bien claro. Bendito es el Señor Jesús. Claro, mi amada Giselle, porque es que la escritura, léame Giselle Deuteronomio 32-39, y ahí le aclara más quién es el que tiene el poder. Por eso se llama el Todopoderoso. Nada se le escapa al Señor. Léame Giselle Deuteronomio. Deuteronomio. Sí, señora, 32-39. Si quieren ustedes búsquenlo ahí también para que afiancemos bien esto que estamos hablando aquí. Que el Señor es nuestro ayudador. Digámoslo con confianza, ¿cierto? Que yo no voy a temer por lo que me puede hacer un hombre. Un hombre me puede traicionar, un hombre me puede abandonar, un hombre puede hablar mal de mí, un hombre me puede hacer lo que quiera, pero ninguno nos va a poder arrebatar de la mano del Señor Jesús. Bien. Ninguno. Amén, Nadie. pastor. Léamelo, Giselle, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 32-39? Dice la palabra del Señor, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Entonces ahí le quedó más clarito Mateo 10-28, ¿cierto? Que el único que puede Amén, mandarle pastor. el cuerpo y el alma es el mismísimo Creador. No hay dioses con él. Su nombre es Jesús de Nazaret. No se deje enredar, Amén. No, ¿cierto? que lo que el enemigo quiere es que nosotros obviamente nos perdamos y perdamos nuestra vida Así para es. ganarla él, ¿no? Para ganarla para él. Sí. Pero Para ya, perdición, porque clarísimo. él ya sabe que va para el infierno. Eso está escrito. Él ya Así. sabe. Entonces, por eso quiere arrastrar a muchos con él, para que no alcancen la vida eterna. Y se sentan y nos sentemos en la mesa con el Señor Jesús. Eh, Continuamos, mis amados. Continuamos con este mensaje de salvación tan bello que el Señor nos ha preparado hoy para nosotros. ¿Cierto? Vámonos entonces, Romanos 8:28. Mire aquí, Mefiboset, lo que le pasó, obró para bien, para su vida. Quizás Mefiboset con sus pies lisiados no pensó en un futuro, ¿verdad? Nada bueno para él. Mefiboset quizás creció con dificultades para caminar, obviamente estaba lisiado de sus pies. Quién sabe en cuántos trabajos lo negaron por su problema lisiado, ¿verdad? Entonces, es más, y en esas épocas se tenía que esa gente que estaba lisiada era maldita y era castigo de Dios porque habían pecado. Eso es lo que tenía el pensamiento la gente. Acordémonos que cuando el Señor Jesucristo estaba sanando, se le pasó frente a un ciego de nacimiento. Y aún los discípulos de Jesús tenían esos pensamientos cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás para que él esté ciego? ¿Quién pecó, sus papás o él? Y el Señor Jesucristo le dijo, ni su papá ni él. Él está ciego para que el nombre del Señor sea glorificado. Y tomó tierra, escupió, hizo lodo, se lo puso en los ojos y
e hizo un milagro creativo porque Él es el creador. Le creó nuevos ojos, córnea nueva, iris nuevo, nervios, todo porque Él es nuestro creador y pudo ver un ciego de nacimiento. Entonces notemos que aquí, en ese milagro, la gente pensaba que era maldito, que era porque pecó, ¿cierto? Entonces quizás Mefiboset también pensaba que por su pecado, de sus papás, de su tío, a él le tocó porque esa era la creencia. Y el Señor le dijo, no, dice la escritura, que los hijos no heredarán la dentera del padre. Por referirse que si una persona tiene problemas de dentadura, de caries y todo eso, el hijo no tiene por qué tenerla o no la tiene por qué heredar. El Señor Jesús le dijo, los hijos no heredarán la dentera del padre, refiriéndose que esas enfermedades no la van a transmitir por pecado. Entonces quizás Mefiboset pensaba en ese mismo contexto que su abuelo pecó y sí, Saúl pecó. Jonathan no, y era su papá. Y creció con todo eso, quizás, pero mire que el Señor transforma las cosas para bien a los que en Él confían. Mire lo que dice aquí en Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Amén, pastor. Dice la palabra del Señor. Ujú. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Gracias, Viviana. Mire esto tan importante. El Señor vuelve y nos lo trae hoy. Romanos 8:28 dice, Dios obra para bien en todo. Repito, el Señor Jesucristo obra para bien en todo. ¿Cómo así que en todo? ¿Hasta en lo malo? Sí, señorita. Sí, señor. Cuando dice el Señor Jesús en todo, es por las cosas buenas que te pasen o las cosas malas que te pasen. Dice que Él obra para bien. Pero solamente, y sí, solo sí, aquellos que están en su caminar, aquellos que el Señor escogió para salvación. Aquellos que dice el Señor Jesús que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito en todo lo que nos pasa a los que estamos en el Señor Jesús, sea bueno o sea malo. Entiéndalo, mi hermana, entiéndalo, mi hermano. Por lo que usted esté pasando hoy, hay un propósito grandísimo, grandísimo, para que usted pueda después, cuando supere eso que le está pasando, porque el Señor la va a sacar de allí, lo va a sacar de allí. Usted más tarde va a ser testimonio de eso para otra persona y ayudar a muchos más. Eso está clarito en las escrituras, pero nosotros por el dolor, por la angustia, no lo vemos. Acaba el Señor de decirnos que nosotros debemos vivir confiadamente en Él, que no temamos lo que nos puede hacer el hombre. Porque eso que nos está pasando, quizás por causa de esos mismos hombres, el Señor lo está usando para bien. Ahora no lo estamos viendo, ahora no lo puedes ver, mi hermana, ahora no lo puedes ver, mi hermano. Lo vas a ver. Mefiboset quizás no lo estaba viendo cuando estaba niño, adolescente, adulto, aun cuando se hizo padre, porque él es el papá de un niño que se llama Micaía, oímos ahí en las escrituras. Pero vino un propósito grande en la misericordia de Dios que le dijo David, puedo hacer misericordia de Dios a la familia del rey Saúl. Quedó alguien vivo y el Señor usó eso para bien. Porque Mefiboset se sentó a la mesa con el rey
y pudo después alimentar a una cantidad de gente, de siervos que él tenía, familiares de los siervos, todas esas personas que se beneficiaron porque había un propósito, porque el Señor llamó a Mefiboset para ese propósito. ¿Estamos entendiendo? Fácil. Les voy a volver a poner otro ejemplo. José, allá en el Génesis 45, les vuelvo a recordar, la escritura dice en Deuteronomio que nosotros debemos repetir y repetir y repetir porque nosotros se nos olvida muy rápido todo. Más cuando andamos con el afán de la vida, de la plata, del trabajo, de todo el sosiego, nos olvidamos de todo este mensaje de vida eterna que nos va a ayudar para estar mucho mejor. Se nos olvida. Por eso tenemos que estar repitiendo y repitiendo en las escrituras todas las enseñanzas que el Señor nos da, para que mientras Él venga nos halle haciendo como Él nos mandó, velando en su palabra, en sus mandamientos. Génesis 45, entonces dice, no perdamos el hilo conductor. Dice Romanos 8:28, que Dios obra para bien en todo. Dice que sabemos que a los que aman al Señor Jesús, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mire, hay un ejemplo de cientos que están en las escrituras, como el de Mefiboset, pero le quiero dar uno también más amplio. En Génesis capítulo 45, les cuento así rápidamente para que entendamos. Vamos a hablar de José. José era uno de los hijos de Jacob. ¿Sí? Jacob tuvo muchos hijos, de entre esos una niña, una mujer llamada Lea. Y de esos hijos tomaron 12 varones, que fueron los que conformaron las 12 tribus de Israel. Desde Jacob se formó el pueblo de Israel. Jacob, el Señor le cambia el nombre más tarde y le pone Israel. ¿Qué significa el que lucha con Dios? Eso significa Jacob. Entonces, estos 12 hijos de Jacob forman las 12 tribus de Israel y forman la nación de Israel, ¿cierto? Y esto, entre esos 12 hijos había uno que se llama José. El Señor le había dado el don de interpretar los sueños, no adivinar, no, de interpretar los sueños. Y él una vez soñó que sus hermanos le servían y que su papá también, y él vino y lo contó siendo un joven preadolescente. Y le dijo a toda la familia, tuve un sueño, el Señor me habló en sueño y me dijo que todos ustedes me van a servir. Sus hermanos se burlaron, sus hermanos se molestaron, pero Jacob trató de, como de que no pasar desapercibido eso, porque Jacob creía en el Señor. Y Jacob le puso una túnica especial, no a los otros 11, y empieza la envidia. Empieza la amargura de sus hermanos porque el papá tomó como preferido a él. Pero no había sido Jacob, el Señor lo eligió conforme a su propósito, lo llamó. Entonces mire lo que pasó. El papá le transmite a José el temor por Dios, el temor por su creador, el respeto por su creador a José, siendo muy niño. Sus hermanos se llenan de envidia y fueron al desierto. Lo vendieron a unos mercaderes en Egipto. Lo vendieron como esclavo.
lo encadenaron como un animal para venderlo como un animal por la envidia de sus hermanos. Pero mire todo lo que está pasando. José en su mente de adolescente no iba a imaginar lo que iba el Señor conforme a su propósito, ¿sí? Convertir todo eso para bien. Todo lo que le pasó, todo lo ayudó para bien a él y a toda su familia. Mire, después de eso lo compra un gobernante y lo hace porque él era muy inteligente, muy bien preparado, era muy simpático. La escritura dice que era de un semblante muy hermoso y llega este gobernante, lo nombra mayordomo, le deja las llaves de su casa para que cuando él no esté pueda mandar en la casa. Su mujer se fijó en él como hombre, le quitó la ropa para intentar tener una intimidad con él, pero él por amor al Señor, por respeto al Señor y por respeto a su jefe, salió corriendo, pero la mujer le quitó la ropa y empezó a gritar y dijo que él la iba a violar. ¿Qué pasó con José? Para la cárcel. Duró como 7 años preso. 7 años preso. Mire, desde adolescencia, desde niño, tantos años ya de esclavo por el desierto y llega a una casa por fin a trabajar e injustamente va preso. Estuvo preso, quién sabe hasta cuándo, hasta que el Señor, conforme a lo que está diciendo aquí, que todo esto que le estaba pasando a José era para bien. Y resulta que llegaron 2 empleados del rey a la casa, a la cárcel. Uno era el panadero y el otro era el copero del rey. Estaban presos. Nótese que el copero es aquel que bebía la copa que le servían al rey para ver si estaba envenenada, porque siempre mataban a los reyes de esa manera. Y él pasaba primero, el copero, si se moría el copero era porque iban a envenenar al rey. Si no se moría el copero, le daba el vino al rey. Y el panadero pues le hacía el pan. Entonces el copero soñó y el panadero también tuvo un sueño. Y José dentro de la cárcel les reveló qué quería decir el sueño. ¿Cierto? Les interpretó el sueño. Y le dijo al panadero que lo que soñó era que a él lo iban a matar, iba a ser condenado a muerte. Y al copero lo que soñó dijo que lo iban a soltar. Efectivamente mataron al panadero y soltaron al copero, pero cuando se ve el copero, José le dijo, mi hermano, por favor, cuando salga hable con el rey, hable con alguien para que me ayude a salir de aquí. Dice la escritura que pasaron 2 años y el faraón de Egipto era el hombre más poderoso del imperio. Era un imperio. El faraón era prácticamente considerado como un dios en la zona. Empezó a soñar que él soñaba, en su sueño veía que 7 vacas flacuchentas, desnutridas, se comían a 7 vacas gordotas, se las comían. Y él había traído adivinos, magos, astrólogos, astrónomos, de todo, pagaba para que le quitaran, le adivinaran eso, le interpretaran ese sueño porque él no tenía paz con ese sueño. Entonces el copero se acordó y nadie había podido resolverle nada. Entonces el copero se acordó que en la cárcel conoció a un tal José que le adivinó y le dijo todo, y le dijo el faraón, y el faraón dijo, sáquenlo de la cárcel y tráigamelo para acá.
Y José le interpretó el sueño al faraón y le dijo, faraón, el Señor dice con ese sueño que las vacas gordas significa que va a haber 7 años de abundancia de alimento, va a haber mucho alimento, mucha comida, muchos cultivos, mucho trigo, mucha comida. 7 años. Y cuando las vacas flacas se comen a esas vacas gordas, significa que van a haber 7 años de hambruna en la tierra. Y él se alarmó y entonces vio que él era muy sabio. José le preguntó qué debía hacer. Entonces él dijo, lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer es construir silos gigantes, hangares gigantes y almacenar comida todos los días, almacenar alimentos. Y el faraón se quitó su anillo de poder y se lo dio a José y le dijo, después de mí, usted es el que manda en todo este imperio. Prácticamente fue nombrado faraón José. ¿Usted cree que José se imaginó desde que sus hermanos lo vendieron? ¿Cuánto no sufrió el papá porque sus hermanos vinieron y mataron un animal y le trajeron las ropas de José untadas de sangre y le dijeron, una fiera en el desierto mató y se comió a José? Imaginen el dolor del papá, de la mamá, ¿cierto? No vio morir a su mamá porque sus hermanos lo vendieron. Tanta cosa que pasó a una persona que ama a Dios, a una persona que obedece a Dios. Y dice la Escritura que sabemos que los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Pero nosotros nos empeñamos a no querer entender eso. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó para que podamos entender Romanos 8:28. Llegan los hermanos de José a buscar comida, a comprar comida y se dieron cuenta, José se dio cuenta que eran sus hermanos. Para resumir, ustedes pues van a leer allá en Génesis, toda la vida de José es muy hermosa porque te inspira a confiar en el Señor Jesús. Dice Génesis 45:5. ¿Lo tienen ahí? Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque estaban los hermanos y estaban tristes, llorando porque le han hecho al hermano y ellos pensando que el hermano los iba a meter a la cárcel, etcétera, porque era faraón. Le dijo a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sí ven? Y lo resume mucho mejor Génesis 50:20. Amén, pastor. Dice la palabra en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Para que no nos quede duda, José les dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios encaminó para bien todo eso, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nosotros tenemos que ver el propósito de las cosas. Nosotros cuando alguien nos hace un mal, nuestra esposa nos traiciona, nuestro esposo nos traiciona en el trabajo, etcétera, pecan contra nosotros, nosotros nos enfrascamos y no salimos de ahí pensando, nos volvemos con amargura, cómo nos vamos a vengar. Hablamos de 8 días que dejar la venganza para el Señor porque la venganza es de Él, porque Él es justa. Y José había podido decir,
No, usted es todo lo que yo pasé. No, él se enfocó en lo que el Señor hizo con él. Y no culpó ni a sus hermanos ni culpó a nadie, porque tiene bien claro que todo lo que pasa, estando los que amamos a Dios, nos pasa para bien. Y ahí está, para bien, sí, porque él pudo, al almacenar tanta comida, él administraba los granos, la comida y repartía para que todo el mundo llevara poco, bueno, equidad, lo que necesitaban para que pudiera comer mucha más gente. Se salvó todo el pueblo de Israel porque las 12 tribus, los 11 hermanos de José, comieron, tenían alimento y preservaron para formar esa nueva nación que el Señor los llevó. Nación que después se volvió rebelde. Ese es otro tema. Si estamos entendiendo entonces, ¿qué pasó? Mefiboset hizo lo mismo. Todo eso que le pasó a Mefiboset y se presenta al rey, el rey lo sentó en su mesa. Todo lo que pasó para Mefiboset, el Señor lo usó para bien, para que comieran otras personas, para que otras personas tuvieran mejor seguridad, tuvieran vivienda, tuvieran cosas que necesitaban, que son las añadiduras. Así que, si estás pasando por toda esta situación, o problemas, o cosas que ustedes a veces no entienden, no entendemos, pidámosle esa dirección al Señor y entienden, acuérdense de todo esto que está pasando, que hemos leído. Digámosle al Señor Jesús eso, que ya entendemos que si yo estoy en el Señor Jesús, por más que vea que es algo que no me cuadra, es algo que, ¿por qué a mí? Diga Señor, gracias, porque a mí. ¿Estamos entendiendo? Entonces, seguimos. Mateo 5:44. ¿Quién me lee Mateo 5:44? Yo, pastor, Mi amada Glorita. la palabra del Señor dice así en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Bendito sea el Señor, gracias, Glorita Bella. ¿Cierto? Pero mire, atrás en el 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor ya dijo, no, ya no más esas cosas, ya no más esas cosas del pasado, de que ojo por ojo, diente por diente, si usted allá en la ley mataban a un hijo suyo, el otro le mataba a un hijo a usted también. Así, ojo por ojo, diente por diente. El Señor dijo que antes era que ame a su prójimo y aborrezca a su enemigo. Y el Señor dijo, no, claramente dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cierto? Mire, exactamente llevándolo a nuestro tema central, Mefiboset hizo exactamente eso. Notemos que al salir, porque lo estaban persiguiendo para morir, se le cayó de las manos a la nodriza y quedó lisiado de los pies. Puede uno pensar que en la vida de Mefiboset, David para él sería un enemigo, porque lo ultrajó según el pensamiento de eso que estaba sucediendo, ¿cierto? Lo maltrató, lo rechazó, lo despojó. ¿Y qué hizo Mefiboset? Mefiboset amó al rey David. ¿Cuándo lo amó? Cuando vino y no le trajo toda la carga, no le botó todo el veneno de odio, de rencor del pasado, traerle en su cara todo lo que él sufrió. No, Mefiboset cumplió lo de la escritura, amó a su enemigo, ¿cierto?
Lo bendijo. ¿Cuándo lo bendijo? Sencillamente cuando se postró ante él y le dijo, soy tu siervo. O sea, lo que el Señor nos manda. Se hizo atrás para servirle al rey, a pesar de. Y eso hizo que él pudiera estar sentado en la mesa con el rey. Así que si usted y yo queremos estar un día sentados en la mesa con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, debemos, debemos amar a nuestros enemigos, bendecirlos, a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Es algo muy sublime, pero ejerzámoslo, ejecutémoslo, practiquémoslo y ustedes van a sentir un gozo y una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Se lo puedo decir desde mis propias experiencias. No hay cosa más hermosa que cuando usted vea que alguien lo trató mal, a alguien que quiso pisotearlo, que se burló de usted delante de todo el mundo y usted cierra sus ojos y en vez de maldecir dice, Señor Jesús, tenga misericordia de esa persona. No le tomes a mal lo que está haciendo, Señor Jesús. Y muéstrame por qué estás pasando estas cosas en mi vida. Vea, mis amados, no se imagina la bendición que viene para su vida, el bienestar que viene para su vida, el gozo que viene para su vida al hacer eso. Y eso no es de todos. Eso es solamente de aquellos que verdaderamente creen en el Señor Jesús, le temen y obedecen sus mandamientos, siguen sus pisadas, creen aférrimamente que van a llegar a la vida eterna. Si nos agarramos de esa vida eterna, todas estas cosas van a venir a nuestra vida y nos van a dar ese gozo porque vamos a poder tener ese dominio propio de poder orar porque me está aborreciendo, de tener misericordia por el que me está ultrajando, del que me está persiguiendo. Poder abrazar al que me persigue es una bendición muy grande. Poder amar a la persona que me maldice, que me aborrece, es algo muy sublime. Y cuando usted logra eso, usted está en el camino correcto hacia la salvación, en el camino preciso para sentarse en la mesa con el Señor Jesús. Amados míos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo mucho. Espero verlos dentro de 8 días. Inviten a una amiga, inviten a un amigo, inviten a un enemigo, porque el Señor dice que debemos amarlos. Prediquen a las personas, lleven un mensaje, no con bibliazos en la cabeza, no, con mucho amor, con mucho respeto. Pídanle al Señor sabiduría para eso. No nos durmamos en los laureles. La mies es mucha, dice la Escritura, pero los obreros estamos muy poquitos. Ya la gente empezó a sentir comezón del oír la palabra, no quiere oír la palabra. Pídele al Señor, Señor, envíeme a mí, Señor, envíeme a mí, dame sabiduría. Y aplicando todas estas cosas que el Señor nos instruye cada fin de semana, podemos salir a ese familiar, a ese vecino, a esa persona, tener misericordia de él, acercarnos de a poquito, ayudarlo en todas las cosas que está haciendo mal, para entrar en ese camino y llevarle la palabra. Amén. No se les olvide escuchar música para el Señor 24/7. Tenemos música en www.casadoraciontorrefuerte.com. Ahí tenemos nuestra emisora para que ustedes puedan escuchar todas estas alabanzas. Y en YouTube
Casa de Oración Torrefuerte Dubái, pueden ver las prédicas. Así que mis amados, que tengan un excelente día, familia.